tutorial de Tableau donde vamos a explorar tres diferentes hojas de datos que pueden empezar a interconectarse por medio de la plataforma Tableau para empezar a construir visualizaciones efectivas. En este caso vamos a trabajar el fenómeno de las mujeres que han sido repatriadas de Estados Unidos y México a El Salvador durante los años 2012 y 2014, con el cual podemos empezar a comprender un fenómeno social de una forma que puede entenderse a partir de visualizaciones efectivas con las cuales la gente puede empezar a entender y profundizar sobre una problemática que puede ser vista y analizada por medio de los datos. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a la opción conectar a un archivo de Excel, le damos clic, seleccionamos el archivo que es de portadas.sv, le damos a abrir y a continuación se nos van a presentar estas tres hojas. En este caso lo que tenemos que hacer es empezar a definir cuál es la tabla principal y cuáles serán las secundarias con las cuales vamos a empezar a construir una base de datos. En este caso vamos a seleccionar de portadas y si se fijan nos muestra como siempre una previsualización de cómo se muestra esta base de datos donde se puede empezar a identificar cuál fue la forma de repatriación de las mujeres que fueron deportadas durante 2012 y 2014. Ahora viene lo interesante, vamos a empezar a establecer conexiones estratégicas entre georreferenciación y población femenina. Para eso vamos a hacer lo siguiente, vamos a arrastrar georreferenciación a la par de la tabla de datos de portadas y si se fijan se va a establecer una conexión. Una conexión es básicamente un campo vinculante entre ambas tablas de datos con las cuales se puede empezar a configurar estratégicamente lo que se conoce como una base de datos muchísimo más compleja y muchísimo más nutrida. En este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle clic acá donde prácticamente se presenta cuáles son las conexiones y en este caso vamos a seleccionar la variable izquierda. En este sentido, lo que va a hacer la conexión es que le va a dar más importancia a la base principal sobre la secundaria y en este caso nos empieza a identificar cuáles son los campos coincidentes a través de los cuales nosotros podemos empezar a trazar una conexión. En este caso ya nos preseleccionó departamento, pero también nosotros podemos hacer un perfilado muchísimo más detallado de la conexión por medio de este elemento que se llama añadir nueva cláusula y aquí vamos a añadir la variable municipio. Del otro lado haremos lo mismo, vamos a seleccionar municipio. Y ya con esto hay una perfilación muchísimo más interesante de la conexión y la unión entre ambas bases de datos. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque muchas veces al momento en que nosotros establecemos las conexiones podemos ser un poco descuidados y no nos casan las cifras al momento de empezar a establecer cálculos o visualizaciones de datos dentro del programa. Entonces, la conexión y la unión tiene que ser sumamente importante y estratégica al momento en que nosotros empezamos a perfilar estos elementos, porque de lo contrario las cifras no nos van a casar y eso podría ser un error de visualización que nos podría costar muy caro después al momento de mostrarlo estratégicamente a una audiencia o a un público específico que esté interesado en la temática que nosotros estamos trabajando desde los datos. Zanjado esto, necesitamos todavía empezar a conectar las de portadas con la población femenina. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada. Arrastramos población femenina acá y la colocamos debajo de georreferenciación. Y si se fijan, va a establecer una segunda conexión. En este caso volvemos a hacer lo mismo, o sea, vamos a darle preponderancia a la base principal sobre la secundaria, pero en este caso vamos a especificar todavía muchísimo más la conexión, porque si se fijan hay ciertas cláusulas que también son sumamente coincidentes, como departamento y municipio. Y ya con esto tenemos empezada nuestra perfilación de nuestra base de datos. Ahora, antes de que nosotros empecemos a visualizar la información y corramos a la hoja 1 para empezar a visualizar la información, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a perfilar los campos de tal forma que se coloquen estratégicamente en las dimensiones y las medidas que nos presenta Tableau para visualizar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar este y lo vamos a transformar en una cadena. Si se fijan aquí me dio error, pero no se preocupen, lo que pasa es que
Cuando se transforma en cadena y este queda como numeral, eso se ve como un error, pero nosotros podemos cambiarlo a través de esto. Le damos clic acá y le ponemos cadena y este error ya fue corregido. Eso es lo primero que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Y si se fijan, el año cambió, ya no dice 2.0112, sino que ahora ya queda como 2012. Esto nos sirve a nosotros para poder utilizar el año al momento de empezar a utilizar filtros dentro de nuestra visualización de datos. Y ahora vamos a corregir lo siguiente. Dado que Tableau ofrece algunas opciones de visualización en cuanto a los mapas, muchas veces estos ya vienen precargados, pero algunos elementos de condiciones muchísimo más específicas de ciertos países como el nuestro, que es El Salvador, no se presentan de una forma sumamente detallada. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos hecho una tabla de datos donde están las geolocalizaciones de los 262 municipios del país para poder comprender el fenómeno que estamos estudiando desde los datos. Para eso vamos a corregir esto y vamos a hacer lo siguiente. Damos clic acá, función geográfica y le vamos a dar clic en latitud. Y si se fijan, apareció ya cambió el icono y ahora me presenta un globo terráqueo. Eso significa que ya me reconoció la dimensión como algo que puede trabajarse en un mapa. Y lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a dar clic acá, función geográfica, longitud. Y aquí ya podemos empezar a tener una visualización que puede, perdón, una tabla de datos que puede empezar a trabajarse en Tableau con las respectivas conexiones entre hojas diferentes que presentan ciertas coincidencias entre sus campos y registros. Ahora vamos a volver a cambiar el nombre porque vi que me lo acaba de cambiar y le vamos a poner de portada SB 2012-2014. Dios mío, perdón. Dejémoslo así por el momento, porque al parecer no me permitió cambiar. Iremos a la hoja 1 y aquí ya tenemos presente esto. Ah, es que me dejó esta base aquí, perdón. Por eso es que no me cambió el nombre, voy a volver a probar otra vez. 2012-2014. Hoy sí, perfecto. Ya con esto ya tenemos zanjado en la mesa ciertos elementos. Si se fijan, año quedó como recuento, pero esto lo podemos mover acá sin ningún problema y ya queda como una dimensión. Entonces, si se fijan, ¿verdad? Nosotros ya tenemos ciertos elementos con los cuales podemos empezar a trabajar una visualización de datos. En ese sentido, ¿verdad? Algo que se presenta sumamente interesante en el momento en que empezamos a trabajar historias con datos, ¿verdad? Es empezar a contar algo que se conoce como la narrativa de la visualización, que prácticamente pasar de lo general a lo particular al momento de empezar a visualizar un fenómeno desde los datos. En ese sentido, yo lo que les recomiendo es que empiecen a perfilar qué tipo de elementos necesitan para poder empezar a trabajar ciertos elementos con los cuales empezar a contar una historia con datos. Acabo de fijarme que este también debemos cambiarlo acá, pero no hay ningún problema, solo arrastramos y nos quedamos ahí. Lo primero que sí les recomiendo, ¿verdad? Es que guardemos el libro de trabajo, ¿verdad? En ese sentido lo vamos a guardar así. Recuerden, guardarlo siempre empaquetado y le vamos a poner de portadas SB 2012-2014. Y también les recomiendo hacer una extracción de datos, porque esto ya nos permite guardar el archivo y poder compartirlo con otras personas de tal forma que al momento en que quieran modificarlo, manipularlo, puedan hacer algo interesante con él después, o alguna corrección, o incluso modificar la base de datos si tiene alguna actualización según los campos que nosotros hemos construido con respecto a la tabla. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Nos interesa saber cómo se presenta el fenómeno por cantidades en una escala departamental. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a arrastrar departamento acá y vamos a arrastrar cantidad de portadas acá. Entonces si se fijan ya tenemos una visualización inicial del fenómeno donde prácticamente todo se encuentra desordenado, ¿verdad? Y también nos interesa saber cómo se presenta el fenómeno, ¿verdad? Por cantidad de portadas sin saber la forma en la cual fueron repatriadas, fuera vía aérea o vía terrestre,
de Estados Unidos y México a El Salvador, ¿verdad? Entonces aquí básicamente lo que nosotros podemos ofrecerle al usuario, ¿verdad? Es una situación inicial del fenómeno donde empezamos a ver ese tipo de problemática. Entonces a continuación vamos a modificar esta tabla y vamos a apostar por la opción mostrarme. Aquí ustedes ya pueden ver cómo se presenta el fenómeno de una forma más visual. E incluso podemos jugar con esto muchísimo más, ¿verdad? Tablón nos recomienda este, pues podríamos jugar con este todavía más. Y ya aquí nosotros empezamos a tener como una perspectiva inicial del fenómeno donde prácticamente estos tres cuadros nos empiezan a visibilizar cuál es la relevancia de la problemática. Incluso podemos colocarles etiquetas arrastrando la etiqueta acá y también podemos jugar con los colores. Algo que podemos empezar a modificar es editar los colores, ¿verdad? Y apostar por una paleta que sea un poco más visible y más alarmante para el usuario. Recordemos que todos aquellos elementos que resalten, que apuesten por el rojo y los naranjas nos indican la gravedad de la problemática. Y aquí podemos empezar a visibilizar aquello que se presenta dentro del fenómeno de la repatriación en mujeres de 2012 a 2014. Incluso podemos modificar las etiquetas, le damos clic acá, le damos clic acá y podemos empezar a modificar las etiquetas. Vamos a hacer esto. Si se fijan ya se modificó. Incluso podemos darle un poco más de tamaño para que ustedes puedan ver. Y cambiémoslo de lugar porque prácticamente está al revés. Vamos a etiqueta. Sí, porque básicamente tendría que ser así. Incluso podríamos editarlo aún más, ¿verdad? Y que este sea un poco más alarmante. Y si se fijan ya se empieza a ver de una mejor forma el fenómeno, ¿verdad? Aquí incluso podríamos empezar a modificar la descripción emergente. Podríamos poner recordemos que tenemos que pensar en cómo vamos a visualizar el fenómeno de tal forma que el usuario pueda tener una comunicación visual más efectiva del fenómeno. Recordemos también que tenemos que quitar esto al momento de presentarlo para algo que vaya a ser utilizado en internet e incluso podríamos complementar estos campos con ciertos elementos. Por ejemplo, podríamos apostar por colocar el año acá y también la forma de repatriación. Entonces ya con esto todavía perfilamos aún más lo que nosotros queremos visualizar. Damos clic acá, le colocamos año y aquí podemos complementar de mujeres repatriadas vía y ponemos forma de repatriación. Aquí vamos a darle un poco de color como esto para que sea coincidente y si se fijan ya va a cambiarlo. Entonces aquí creo que le dejaría acá, perdón, se me fueron las minúsculas, departamento. Y si se fijan ya empieza a perfilarse. Incluso le pondría departamento acá, le pondría año, perdón, se me fue, año, y ya nos queda de una forma un poco más pulida lo que nosotros queremos empezar a visualizar, ¿verdad? Entonces incluso podríamos dejarlo así y le podríamos poner comportamiento general del fenómeno, ¿verdad? O situación general. Aquí tenemos nuestra primera visualización, donde básicamente se empieza a presentar una condición general del fenómeno que puede empezar a filtrarse por medio de los años. Lo vamos a colocar acá para que ustedes puedan ver. Si se fijan ya cambió. Vamos a aceptar. Y también la forma de repatriación por si la persona quiere empezar a filtrar la información.
Entonces aquí incluso podríamos editar el título, ¿verdad? Y podríamos poner le damos un poco de color, recuerden esto. E incluso podríamos centrarlo. No se preocupen por esto, nosotros podemos empezar a formatear. Y si ustedes desean darle un poco de color al titular, pueden darle clic acá, le pueden dar clic derecho, formatear título, y aquí en sombreado pueden empezar a jugar con esto. Aquí ya se ve un poco mejor. Este dejémoslo así porque después lo vamos a llevar a un dashboard, entonces no se preocupen. Ya tenemos nuestra primera visualización de datos sobre el fenómeno de las mujeres repatriadas. Pero ¿qué pasa si quiero hacerlo un poco más específico? ¿Qué pasa si yo lo que quiero hacer es un mapa donde la gente pueda ver cuál es la gravedad de la problemática? Pues prácticamente tenemos que hacer lo siguiente, ¿verdad? O sea, aquí ya entra en consonancia lo que nosotros queremos. Un mapa. Entonces vamos a arrastrar latitud y longitud a columnas y filas. Si se fijan, empieza a generar un plano cartesiano, donde básicamente nosotros no queremos eso, no queremos promedios ni ningún tipo de medida. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a transformar en una dimensión que se puede empezar a visibilizar en un mapa. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si se perdieron porque iba muy rápido, ¿verdad? Le dan clic acá y le dan dimensión y le dan clic acá y le dan dimensión. Y esto ya empieza a generar unas burbujas, ¿verdad? A través de las cuales se puede empezar a visibilizar un mapa que nosotros vamos a empezar a generar. Por esto no se preocupen, lo vamos a transformar en este momento. Nos vamos a la opción mostrarme y si se fijan me ha dicho que tenemos lo que se conoce como el mapa. Entonces le damos clic acá y vamos a generar lo que se conoce como un mapa de símbolo. Le di doble clic y aquí está un mapa de El Salvador, donde prácticamente podemos ver los 262 municipios de El Salvador que están prácticamente visibilizados a través de este mapa. ¿Qué vamos a hacer con él? Bueno, hay algo que nosotros tenemos que empezar a trabajar por medio de las visualizaciones que se conoce como las tasas. ¿Qué es una tasa? Una tasa prácticamente nos empieza a visibilizar cuál es la recurrencia o la incidencia que se presenta en casos sobre diferentes problemáticas en el tiempo, que pueden ser homicidios, que pueden ser deportaciones, que pueden ser actos delincuenciales o cualquier otro tipo de fenómeno que se presente con recurrencia en el territorio. Entonces vamos a empezar a trabajar con este fenómeno aquí porque así empezamos a transitar de una forma bastante general a algo más particular que se presenta por medio del fenómeno. Y por eso empezamos a conectar las diferentes tablas, ¿verdad? En algo que puede conocerse como una visualización interconectada de información sumamente útil. Entonces, para eso nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con un elemento que se conoce como el campo calculado. Básicamente Tableau trabaja con elementos propios del Visual Basic a través del cual nosotros podemos empezar a generar cierto tipo de cálculos con los cuales podemos jugar con ciertos elementos propios de la base de datos y generar elementos de valor a través de él. Esto está basado en una herramienta que se llama Visual Basic, ¿verdad? Y nos permite generar cálculos, también hacer limpieza breve sobre diferentes elementos y otros insumos de valor que son propios de los elementos de la programación a través de Visual Basic. Para esto vamos a darle clic acá y vamos a seleccionar crear un campo calculado. Esto nos va a presentar, ¿verdad? Un espacio donde nosotros podemos denominar el cálculo, que básicamente le vamos a poner tasa por 10.000 habitantes. ¿Por qué 10.000? Porque no podríamos hacerlo por 100.000 porque hay poblaciones donde hay gente que no llega ni a los 1.000 habitantes. Entonces, para hacer una dimensión sumamente pareja entre ambos fenómenos, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es apostar
por los elementos a través de los cuales hay un elemento intermedio a través del cual se puede empezar a entender este fenómeno. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular las tasas por cada 1000 habitantes mujeres dentro de este fenómeno. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir un paréntesis. Vamos a hacer cantidad. La vamos a dividir por la población femenina por municipio y para terminar la operación la vamos a multiplicar por 10.000. Si este elemento está aprobado por el programa, les tiene que salir el cálculo es válido. Y si no, tienen que empezar a corregir ciertos elementos que se presentan dentro del cálculo para que se los pueda dar como válidos. Entonces, una vez esto sea validado por el programa, le damos a aceptar y se va a crear el campo aquí, ¿verdad? Entonces, nosotros ya no nos interesan las cantidades, sino que nos interesan las tasas. Entonces, vamos a trabajar con base en las tasas. Entonces, vamos a arrastrar tasa a tamaño. Si se fijan, ya se empieza a presentar un fenómeno de una forma un poco más diferenciada que como se presentaba aquí, de forma general. Entonces, si se fijan, se empieza a presentar el fenómeno de una forma sumamente interesante y que nosotros podemos empezar a trabajar por medio de la visualización de datos. Incluso podríamos arrastrar tazas acá para que ustedes vean cómo se empieza a presentar el color. Yo modificaría el color, ¿verdad? Me iría aquí, clic, colores, y apostaría por un rojo dorado. Y aquí ya empieza a verse la problemática de otra forma un poco más distinta. También apostaría un poco por colocar qué municipio y qué departamento es, el año e incluso la forma de repatriación, perdón, aquí. Y ya esto nos presenta cómo se está presentando el fenómeno. Incluso yo recomendaría que le quiten esto, ¿verdad? Traten de anclar esto es para que se quede anclado el mapa y no lo pueda mover nadie en el momento de que lo suban a internet. Y apostaría por la opción mapa, opciones de mapa, y aquí quítenle todo esto. Porque esto que estaba ahí sí nos sirve a nosotros, pero le obstruye al usuario en el momento de consultar nuestra visualización de datos. Otro elemento que podemos retomar de mapa son las capas de mapa. ¿Qué hacen las capas de mapa? Pues prácticamente nos dan opciones a través de las cuales podemos añadir todos estos elementos dentro de nuestra visualización de datos. En este caso, yo por lo general dejo las costas para que pueda haber una delimitación muchísimo más clara. Y también pueden empezar a escoger como quisieran el mapa. Oscuro. Este es súper bueno para cubrir temáticas como las pandemias que se están presentando, con calles, perdón, lo de colores y no era así, exteriores y satélite, ¿verdad? Este no se ve muy bien, que digamos, así que nos vamos a quedar con exteriores. Y si se fijan ya se ve muchísimo más presentable. Incluso podríamos volver a las capas de mapa y quitar, por ejemplo, nombres de estados y provincias. Podríamos quitar nombres de países y regiones, ¿verdad? Porque ya sabemos que es El Salvador, ¿verdad? También ciudades los podríamos quitar y también podríamos quitar puntos de interés, por ejemplo. Calles y carreteras no nos interesan, a menos que necesitemos algún elemento específico, ¿verdad? Límites de países y regiones lo podríamos quitar. Y esto queda como ustedes quieran, ¿verdad? Incluso se puede ver mejor así que colocándole terreno, ¿verdad? Todo depende de cómo ustedes deseen visualizar. Esperen, me voy a quitar lo de carreteras, porque no nos interesa. Y aquí si se fijan ya empieza a presentarse una visualización de una forma muchísimo más efectiva, ¿verdad? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tirar filtros acá, vamos a seleccionarlos todos. Vamos a escoger forma de repatriación. Incluso podemos generar que la gente consulte entre los propios municipios y entre los propios departamentos, ¿verdad? Para que la gente tenga opción de poder consultar. Otra cosa que tenemos que empezar a visibilizar aquí, ¿verdad? Es lo que se conoce como la descripción emergente. Si se fijan, está bien sucia
Este es un error de visualización al momento de empezar a trabajar esto, y lo que les recomiendo es que repasen cómo hicieron esta descripción emergente, porque les da alineamientos de cómo puede empezar a tener un aire de familia la visualización de datos. Entonces nos vamos acá, descripción emergente, y empezamos a pulir con base en eso, ¿verdad? Ya tenemos el año, ya tenemos el departamento, pero en este caso sería mejor tenerlo así, ¿verdad? Empezamos a poner, por ejemplo, municipio acá, departamento, y podemos empezar a poner, en lugar de esto, ¿verdad? Podemos insertar las tasas. Sí, está bien así. Y podemos colocarla acá, y incluso podemos pulir el título aquí, ¿verdad? Y le podemos poner tasa de mujeres repatriadas, tasa de mujeres por cada 10.000 habitantes mujeres, tasa de mujeres repatriadas por cada 1.000 habitantes mujeres, vía, ya saben cuál vía, y le dan clic acá. Entonces, si se fijan, ya queda de una forma un poco más pulida, nos quedaría un poco más o menos así, y le damos a aceptar. Si se fijan, ya queda un poco más trabajado. Perdón, aquí no me lo insertó porque obviamente no tomé en consideración que esto es lo que se conoce como un atributo. Entonces le damos clic acá, coma acá. Perdón, eso fue para borrarle el formato. Clic acá, departamento. Recordemos dejarle el mismo color y le damos a aceptar. Y ahora nos queda muchísimo mejor. Y si se fijan, ya podemos empezar a hacer ciertos elementos interesantes con los cuales podemos teorizar. Si se fijan, Tableau ha cometido un error aquí porque ha colocado .041. Entonces no debería ser así. Entonces para pulir eso, le damos clic acá, vamos a formatear. Si se fijan, nosotros podemos empezar a pulir acá. Ya está mejor. Personalizado, démosle 2 dígitos, pero a mí no me encanta la coma porque, como les comentaba en la sesión pasada, cuando ustedes suben a internet este tipo de cosas, Tableau transforma el punto, la coma por un punto, y eso para mí es un error porque la gente puede leer 2.040.66. Entonces lo vamos a suprimir acá, y fijen, ya queda muchísimo mejor. Vamos a dar dos decimales. Si se fijan, lo pulí en eje, no pasó nada, pero en panel sí. En panel es muchísimo más específico con respecto a lo que queremos hacer. Le damos a cerrar acá. Y ya tenemos nuestra visualización de datos, donde prácticamente podemos empezar a conocer cómo se encuentra, por ejemplo, el fenómeno de las mujeres repatriadas por municipio. Entonces lo que tenemos que poner es prácticamente, tenemos que editar el titular y podemos retomar este sin ningún problema, ¿verdad? Le damos clic acá y le vamos a poner tasa de mujeres repatriadas vía, ya sabemos que es tanto por vía aérea como vía terrestre a escala nacional para el año 2012 a 2014. Podemos incluso formatear el título como lo habíamos considerado, ¿verdad? Y empezar a trabajarlo así. Y ya tenemos nuestra segunda visualización de datos. Vayan renombrando las tablas, ¿verdad? Porque a veces lo que pasa, ¿verdad? Perdón, las hojas, a veces lo que pasa en las hojas de Tableau es que no establecen una distinción, y esto se te puede desordenar y generar un gran problema al momento de que alguien más lo consulte o al momento en que vos necesites consultar algo bien puntual. Y finalmente vamos a crear una última donde vamos a visibilizar ese fenómeno que nosotros habíamos presentado por medio de una tabla,
que le permita a la gente consultar de vistazo, ¿verdad? Cómo se encuentra el comportamiento en los municipios según las tasas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a arrastrar municipio acá. Vamos a arrastrar las tasas acá. Ya me las empiezo a ordenar. Y vamos a colocar el año aquí. Y lo que yo recomiendo es que hagan esto. Seleccionen este campo y le dan acá. Y ya se los ordena. ¿Por qué hice eso? Porque a mí personalmente no me gusta ordenar por este campo porque queda el icono de que se le realiza un cambio. Entonces es mejor realizarlo por medio de esta tabla. Vamos a hacer lo siguiente también. Perdón, de este campo. Vamos a hacer lo siguiente también. Le damos clic derecho acá y le damos ocultar etiqueta de campo para filas porque básicamente el titular nos va a servir para eso. Vamos a quitar este también porque ya sabemos cuáles años son, ¿verdad? Y también vamos a pulir esto. Recuerden que esto se ve con un error al momento de visibilizar eso en Tableau. Vamos a dar clic acá, formatear. Recuerden que lo hicimos en panel, personalizado. Volvemos acá, volvemos a personalizado y le quitamos la coma. Incluso si lo queremos ver un poco más así, perdón, para que se pueda ver más la distinción. Incluso podríamos poner los departamentos si nosotros quisiéramos, para que esté un poco más específica la información que nosotros estamos consultando en estos momentos, ¿verdad? Para que se pueda visibilizar de una mejor forma. Pero en este caso no me interesa tanto porque el departamento se va a ver aquí. Entonces vamos a la descripción emergente. En este caso esto no lo necesitamos porque ya lo estamos viendo. Entonces vamos a ir a la descripción emergente. Quitamos esto por si las dudas. Quitamos esto también. Recordemos que eso es un error de visualización. Y ya nosotros ya podemos ver los de 162 municipios del país. Que eso podemos hacer la visualización un poco más efectiva. Creo que esto se me va a desconfigurar cuando haga eso. Nos vamos a mostrarme y seleccionemos esto, que es una tabla de resaltado. Si se fijan, se desconfiguró esto, pero ustedes no se aflijan. Le damos vuelta acá, le damos vuelta acá y ya queda como lo habíamos dejado antes. Perdón, me emociono con las vistas completas. Entonces, azul, básicamente el azul es el color de la confianza, entonces yo no lo recomiendo. Apostaría por darle un aire de familia con respecto al mapa que teníamos. Entonces vamos a escoger un rojo dorado y ya se ve muchísimo mejor el fenómeno y coincidente con este. ¿Qué más podríamos colocar aquí? Podríamos colocar departamento en el titular, por ejemplo. Que la gente filtre solo un año podría ser, cosa que no me parece porque no podrías comparar entre los años en sí. Y también podríamos comparar por la forma de repatriación. Le damos clic aquí. Todos, no se les va a olvidar, aceptar. Entonces, miren otra vez este error, ¿no? Le vamos a quitar en descripción emergente, quitamos todo esto, le damos a aceptar. Si se fijan, ya nos queda una tabla bien chiva en la cual podemos trabajar. Editemos el titular también por cualquier cosa. Vía, y como hemos utilizado el departamento, ¿verdad? Vamos a colocarlo aquí. Me salen todos, entonces hay que pulir esto. Entonces lo que tendríamos que colocar es, esto es un error, entonces vamos a colocarlo aquí para que sea un atributo y sea pulido de una mejor forma. Si se fijan, los atributos les cambian todo. Si se fijan, ya quedaron en lugar de Chalatenango y 11 más, todo. O sea, el atributo lo que les hace es que ayuda a contener que esos 14 elementos salgan de un solo en el titular y esto nos ayuda a nosotros a trabajar de una mejor forma esto. Vamos a formatear el título. Ya recuerden que le estamos dando aire de familia a todo esto. Y ya nos queda de la siguiente forma. También falta la forma de repatriación, ¿verdad? Que no estaba explícita dentro de la descripción emergente. Y ya nos queda. Aquí vamos a poner tabla de tasas.
Y ya tenemos nuestras primeras 3 hojas con las cuales podemos empezar a trabajar esta información. Recuerden guardar el libro porque este programa crashea igual que algunos programas de edición y construcción de elementos gráficos como Photoshop e Illustrator. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear dashboards a través de los cuales se empiezan a contener todas estas visualizaciones de datos. Entonces nos vamos acá, entonces vamos a crear el dashboard 1 que sería por ejemplo comportamiento general. Entonces aquí nosotros arrastramos, ¿verdad? Ya tenemos todo esto. Aquí sería cantidad de casos, por ejemplo. Aquí ustedes pueden pulirle, por ejemplo, el titular para que sea un poco más presentable. Y si se fijan, falta los filtros, ¿verdad? Entonces aquí vamos a darle clic acá. ¿Y qué filtros necesitamos? Necesitamos año. Si se fijan, no es este, el segundo. Muchas veces pasa que no está trabajando y le pasan cosas como esas. Entonces aquí está año. ¿Qué queríamos utilizar? También queremos utilizar la forma de repatriación, que sería el segundo también. Y lo colocamos acá. Si se fijan, ya incluso yo cambiaría esto, la lista desplegable, ¿verdad? Si quisiéramos consultar, ¿verdad? Pero en este caso no se puede establecer una diferenciación, ¿verdad? Entonces dejen una lista desplegable. Aquí sí, sería bueno hacer una diferenciación. Podrían hacer una lista desplegable. Y aquí lo que yo recomendaría es remover el todo, porque básicamente no nos sirve. Entonces yo lo que dejaría, ¿verdad? Es, por ejemplo, quitarle el todo. Se podría quitar sin ningún problema. Entonces ustedes ponen los dos, sin ningún problema. Pero podemos dejar este de cabecera, porque básicamente si ustedes comparan, ¿verdad? La vía aérea tiene muchísimos más casos que la vía terrestre. ¿O no? Bueno, que la vía terrestre tiene más. Todo depende de lo que ustedes deseen visualizar. Aunque la vía aérea es muchísimo más importante porque es la gente que viene de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces aquí por economía de la visualización, ¿verdad? Podemos utilizar los elementos que se presentan acá. Podríamos generar esto acá. Y aquí podríamos colocar incluso filtrar por forma de repatriación. Tenemos que darle a de familia con el resto de titulares. Filtrar por año. Y también les recomendaría hacerlo de lo general a lo particular esto. Aquí podemos jugar con estos elementos, a través de los cuales se vea una distribución sumamente equitativa entre cada uno de estos elementos. Y falta algo sumamente importante aquí antes de proceder con lo siguiente. Tenemos que colocar cuál es la fuente. Entonces recordemos que podemos utilizar los objetos, le damos doble clic acá, colocamos fuente. Nuestra fuente en este caso fue la Dirección General de Estadísticas y Censos. Esa es una de tantas. Y también fue la Dirección General de Migración y Extranjería. ¿Cómo las vamos a conectar? Básicamente nosotros elegimos empezamos a sistematizar los casos que nos dio la Dirección General de Migración y Extranjería y lo concatenamos con elementos de la Dirección General de Estadísticas y Censos. Pero estoy recordando que en este caso en específico no vamos a utilizar esto porque no hemos trabajado con tasas. Entonces quitemos. Vamos a subir un poco la tipografía y ya tenemos nuestra fuente. Colocamos acá.
Recordemos la importancia de los espacios entre cada uno de los elementos. Y ya tenemos elementos con los cuales nosotros podemos trabajar. Incluso colocaría los filtros acá porque le da muchísima más relevancia que esto. Y si se fijan, ya tenemos una economía de la visualización sumamente importante en nuestro primer dashboard. Ahora bien, vamos a generar nuestra segunda historia donde prácticamente podemos hacer dos cosas. O colocamos el mapa junto con las tazas o también podemos utilizar cada uno de una forma aparte. Entonces podemos hacer lo siguiente. Colocamos este acá. Vamos a traer los filtros, ¿verdad? Año, departamento, forma y forma de repatriación. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer lo siguiente. Primero lo primero, vamos a transformar esto en listas desplegables. Este sí puede ser consultable entre años. Este sí puede ser consultable entre departamentos. Y este también puede ser consultable entre vías de repatriación. Que igual le daría personalizar y quitar todos. Y dejaría de forma perenne vía aérea. Igual que este. Ahora bien, tenemos que pulir los titulares, ¿verdad? En este caso vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Podemos utilizar esto, ¿verdad? Podemos retomar esto y colocarlo acá. Podemos tomar esto y colocarlo acá. Si se fijan, le estoy dando un formato similar para que tenga aire de familia cada uno de los elementos que nosotros estamos trabajando. Aquí básicamente le vamos a cambiar el titular para que tenga aire de familia con las piezas gráficas de visualización. Perdón, aquí tengo que ser bold, sin interlineado y el 3. Chivo. Ahora nosotros podemos jugar con ciertos elementos, ¿verdad? De la visualización. Podremos dejar este acá, abajo. Este podríamos dejarlo como flotante, ya les voy a enseñar eso después. Que vamos a hacer lo siguiente, vamos a trabajar acá. Y vamos a empezar a jugar con aprovechando los espacios en blanco que nos ofrece esta narrativa de la visualización. Este todavía no lo toquemos porque vamos a hacer lo siguiente. Vamos a retomar este y hoy sí, necesitamos poner que sí trabajamos con la dirección de estadísticas y censos y para eso vamos a hacer esto. Si quisiéramos que solo quedara en una línea, podemos modificar el tamaño, por ejemplo, de tal forma que se vea muchísimo mejor. A mí es solo de los que suelo pensar que quedaría mejor en una línea, pero en este caso dejémoslo así, para que tenga aire de familia con la otra visualización. Y para hacer flotante este, vamos a darle clic aquí, flotante. Arrastramos por acá. Ya tenemos nuestra segunda visualización de datos. Lo malo de este es que tenemos que estarlo arrastrando a medida movemos. Entonces, esto es algo que vamos a tener que trabajar si queremos empezar a modificar el gráfico. Entonces ya tenemos nuestra segunda visualización, ¿verdad? Que básicamente es mapa de mujeres repatriadas. Y por último, ¿verdad? Si queremos utilizar la
tabla podemos usar algo acá. Y solo vamos a colocar este acá si nosotros necesitamos, ¿verdad? Dejarlo. Se ve muy bien así, básicamente se ve muy chiva. Es mejor dejarla separada por lo que puedo ver. Incluso se podrían utilizar las dos acá. No habría ningún problema con esta situación. Y solo déjenme repasar qué filtros dejamos. Departamento y forma de repatriación. Perfecto. Entonces vamos a seleccionar departamento y vamos a seleccionar forma de repatriación. Perfecto. Recordemos que tiene que tener familia, este business, filtrar por departamento. Perfecto, aquí vamos a dejarlo como lista desplegable y a este le vamos a dejar personalizar, dar todos los valores, lista desplegable y ya me queda perfecto. Vamos a bajar un poco acá, recordemos que tenemos que dejarlo igualito como el resto. Vamos a dar clic acá, se me baja, entonces juguemos con esto. Entonces vamos a dejar, podemos incluso todavía hacerlo un poco más largo. Vamos a dejar esto aquí y se ve precioso. Vamos a retomar esto porque básicamente es lo mismo que nosotros tenemos que tomar en cuenta aquí, porque siempre tienen que poner la fuente, porque en tiempos de desinformación, de fake news y de troles tenemos que estar seguros de que estamos visualizando de forma efectiva, correcta y sumamente confiable. Vamos a colocar esto aquí y perfecto, ya tenemos nuestras 3 visualizaciones. Ahora viene algo interesante, ¿verdad? Tenemos que terminar de renombrar esto y ponemos tabla de tasas. Y ya tenemos nuestras 3 visualizaciones. Ahora viene algo sumamente interesante antes de poder empezar a plantear esto. Tenemos que crear un análisis a través del cual la persona pueda viajar de lo general a lo particular. Entonces vamos a crear un nuevo dashboard y le vamos a poner situación o le podemos poner introducción. Aquí básicamente vamos a hacer lo que se conoce como un análisis breve de la situación y nos vamos a aprovechar de ciertos elementos a través de los cuales nosotros podemos hacer una breve introducción a lo que va a visibilizar la persona y empezar a colocar nuestras inferencias sobre el fenómeno. En este caso yo ya las hice, ¿verdad? Previamente a través de esta herramienta que se llama Simple Note, yo ya analicé previamente la coyuntura y se los presento de la siguiente forma. En esta coyuntura básicamente yo lo que deseo plantear y que quiero que le quede sumamente claro a la persona es que va a haber un tablero por medio del cual va a poder visibilizar cómo se presentan ciertos fenómenos respecto a la problemática de las mujeres repatriadas en el país. Y en ese sentido quiero que le quede sumamente presente que aunque hay elementos sumamente básicos, ¿verdad? Sobre, por ejemplo, sobre el fenómeno de las mujeres repatriadas, tanto de forma terrestre como aérea, de Estados Unidos y México a El Salvador, hay ciertos elementos que tienen que empezar a visibilizarse en la mesa, como el hecho de que las tasas nos empiecen a indicar que ciertos departamentos, ¿verdad?, que se encuentran al norte del país, presentan tasas por medio de las cuales se presenta una problemática sumamente recurrente, y aunque existan proyectos gubernamentales como los fondos de milenio para poder socavar la pobreza y la falta de oportunidades para ciertas personas del país, ¿verdad?, tienen que empezar a visibilizarse ciertos elementos en la mesa, ¿verdad? Como por ejemplo la recurrencia de que en Chalatenango
en la zona norte, donde más se encuentra la presencia de ciertas tasas o recurrencias, igual que en el departamento de Cabañas, si se fijan hay ciertos elementos. También San Francisco Menéndez, ¿verdad? Entonces yo lo que quiero que le quede sumamente presente a la gente es que el fenómeno no solo se presenta en San Salvador y en otro departamento que podría considerarse como urbano, como San Miguel, sino que también se puede presentar en otro tipo de situaciones. Entonces aquí ya me queda mi análisis y que básicamente es lo que yo preciso que ustedes hagan con los trabajos que van a empezar a entregarme la próxima semana, ¿verdad? Donde quiero que empiecen a visibilizar cuáles son las inferencias o conclusiones que nos plantea el fenómeno, ¿verdad? Y entonces ya para ir casi finalizando vamos a crear lo que se conoce como la historia. La historia básicamente es la concatenación o la integración de diferentes historias, perdón, de diferentes dashboards de Tableau donde te empieza a contar una historia. Entonces se estructura de lo general a lo particular de tal forma que el usuario le quede claro qué es lo que hemos analizado, cómo lo hemos analizado y de qué forma hemos visualizado esos elementos de tal forma que pueda llegar a una conclusión que concuerde con lo que nosotros hemos analizado o en su caso pueda refutar aquel elemento que nosotros queramos o hayamos visualizado por medio de la herramienta. Entonces básicamente presenta estos elementos donde prácticamente yo lo único que haría es esto. Empezaría a arrastrar cada una de los diferentes dashboards que yo construí y en ese sentido nosotros podemos empezar a generar pestañas como que si fueran una hoja de consulta. Para agregar una nueva le pueden dar en blanco acá y pueden empezar a tirar cada uno de los elementos que ustedes construyeron, ¿verdad? Entonces, eso sí, tengan presente que tienen que ponerle una estructura, ¿verdad? Y también tienen que ponerle una lógica de tal forma que ustedes puedan informar al usuario de qué es lo que están visualizando. Si se fijan, esto es un error de visualización porque significa que no alcanzó el tamaño adecuado para visualizar. Entonces eso también es una consideración que tienen que tomar al momento de visualizar que esto no se ve así. Y ya queda una visualización perfecta a través de la cual el usuario puede empezar a pasear en cada una de las pestañas a través de las cuales se empieza a visualizar información. Aquí para terminar de complementar, bueno, voy a guardar porque no había guardado, le vamos a poner un titular que sumamente debe resumir de forma clara qué es lo que va a encontrar la persona que va a consultar nuestra historia de Tableau y le vamos a poner vamos a colocar acá un árbol. Y fijan, se ve un poco mal porque tenemos que tomar en cuenta las consideraciones de visualización de la plataforma. Ahí está, es perfecto. Entonces aquí ya nos queda sumamente claro qué es lo que queremos visualizar. Vamos a poner y eso sí, antes de finalizar, recordemos lo que les había comentado previamente. Poner el principal acá y todos los complementos al fondo.